El tema del día de hoy es clasificación de los costos. Este tema es de suma importancia debido a que en temas siguientes veremos determinación de precio, para lo cual requerimos conocer la clasificación de los costos. Los costos los podemos clasificar de diferentes maneras. Y tenemos la primera clasificación. Sabemos que las organizaciones realizan diversas funciones para obtener un resultado. Mencionamos que tiene actividades o funciones de producción, de distribución, de administración y financieras también. Tomando en cuenta estas clasificaciones, determinamos que los costos en los que incurre una organización de acuerdo a la función pueden ser costos de producción, costos de distribución, costos de administración y también costos de financiación. La primera subclasificación, de acuerdo con la función en la que se originan, es costos de producción. Esta a su vez se divide en materia prima directa, costos o gastos indirectos de fabricación y mano de obra directa. Entendamos esto. Como dijimos, las empresas realizan funciones de producción. Para poder producir un artículo requiere materiales para la elaboración precisamente de ese artículo. También requiere mano de obra. Cuando la materia prima es directa, se va a materia prima directa, a este elemento del costo. Si la materia prima o material es indirecto, lo vamos a llevar a costos indirectos de fabricación. Lo mismo sucede con la mano de obra. Si es directa, se va a mano de obra directa. Si es indirecta, se va a costos indirectos de fabricación. Estos serían los tres elementos del costo de producción. ¿Pero qué es la materia prima o materiales? Vienen siendo los insumos que se requieren para elaborar el artículo. ¿Qué es la mano de obra? Es el esfuerzo humano que se realiza para transformar la materia prima. Ejemplos, sueldos, salario, que son atribuibles a la elaboración de un producto. ¿Qué son los gastos indirectos de fabricación? Son todas aquellas erogaciones que, siendo necesarias para lograr la producción de un artículo, no es posible determinar en forma precisa la cantidad que corresponde a la unidad producida. En este caso son absorbidos por la producción en forma de prorrateo de acuerdo con la base de distribución que se esté manejando. Este elemento del costo, que es costos indirectos de fabricación, en ocasiones se vuelve un elemento un poco confuso, porque pensamos que es material, entonces tenemos que llevarlo al elemento materia prima directa. Pero ¿qué sucede? En la práctica nosotros podemos ver que en ocasiones sí forma parte del costo de producción, pero no puede conocerse con exactitud qué cantidad de esas erogaciones han intervenido en la producción de un artículo. En ocasiones tampoco se logra identificar su monto en forma precisa en el artículo producido. Entonces, por esa situación se crea o se maneja este elemento, costos indirectos de fabricación. Y con esto nosotros podemos identificar los tres elementos del costo de producción: materia prima directa, costos o gastos indirectos de fabricación y mano de obra directa. Si nosotros eso lo traducimos a la gastronomía, podríamos hablar en la elaboración de X platillo de los insumos o la materia prima para elaborar este platillo serían lo que estamos contemplando en la receta. Depende del platillo, quizás un pastel podría ser la harina, la mantequilla, el huevo. Eso sería materia prima directa. En mano de obra, en este caso podríamos manejarlo como el sueldo que se le paga al cocinero o en este caso al pastelero o repostero. Sería la mano de obra directa. ¿Cuáles serían los elementos o costos indirectos de fabricación? Son todos los elementos que en alguna manera pueden intervenir o intervienen, pero no podemos
detallar con exactitud qué cantidad hemos invertido, como podría ser en este caso las depreciaciones del equipo mayor, esa cantidad que se está gastando, que se está depreciando, no podemos identificarlo exactamente en el platillo ni qué cantidad, entonces manejaríamos un elemento que se llama costos o gastos indirectos de fabricación. Regresando a esta clasificación, nos faltaría gastos de distribución, gastos de administración y gastos financieros por definir. Bueno, costos de venta o distribución son los que se generan por llevar al producto o servicio hasta el consumidor final. Comprende todas las erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones correspondientes al almacenamiento, empaque, despacho y entrega de los productos terminados, los gastos de promoción, publicidad y propaganda y los gastos del departamento de ventas y su personal. Costos de administración son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se denominan gastos por lo general. Abarca todas las erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa, incluida la gerencia, tesorería, contraloría, contabilidad, auditoría, etc. Gastos de financiamiento o costos de financiamiento son los que se generan por el uso de recursos de capital. Incluye las erogaciones y aplicaciones de erogaciones previas relacionadas con la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento, por lo que debe cubrir determinadas prestaciones, tales como intereses sobre préstamos, sobre emisión de obligaciones, entre otras. Pasamos a la siguiente clasificación. De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, producto, podemos clasificar a los costos en directos e indirectos. Bueno, los directos son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio, proceso o departamento. Estos costos intervienen directamente en la elaboración del producto o servicio, son parte del mismo. Para poder identificarlos, vemos cuáles costos son los que se pueden distribuir entre los productos, por ejemplo, la materia prima. Costos indirectos. Su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su asignación se requiere la base de distribución o prorrateo, metros cuadrados, número de personas, etc. Son costos que intervienen indirectamente en la fabricación de los productos o en la prestación del servicio. Para poder identificarlos, vemos cuáles son los que no se pueden distribuir entre los productos, por ejemplo, la electricidad. Otra clasificación, de acuerdo con su comportamiento. Bueno, pues de acuerdo con su comportamiento, los costos se pueden clasificar en variables, fijos, semifijos o semivariables, que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Y si se producen muchas unidades, el costo variable es alto. Ejemplos de costos variables son los costos incurridos en materia prima, combustible, salario por horas, etc. Costos fijos. Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Los costos fijos se consideran como tal en su monto global. Ejemplo de estos costos fijos pueden ser la renta del local o de las bodegas, la depreciación, la prima de seguros. Costos semivariable o semifijo. Son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción. Como ejemplo tenemos el teléfono. Tenemos también otras clasificaciones de los costos, como pueden ser la clasificación de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Los podemos definir como históricos o predeterminados. Son costos, los históricos son costos pasados que se generaron en un periodo anterior, y los predeterminados son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar presupuestos. También tenemos otra clasificación
y esta es de acuerdo con el momento en que se reflejan en los resultados, y pueden ser costos del periodo y costos del producto. Los costos del periodo son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con el producto. Se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. En cambio, los costos del producto, a este tipo de costos solo se asocia con el ingreso cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es el costo de la mercancía vendida. Otro elemento que debemos saber identificar es el costo total. En este caso son la suma de todos los costos de la empresa: costos de producción, costos de venta, costos de administración, costos de financiamiento y otros costos en los que incurra la empresa. Estos elementos son de suma importancia para determinar precio de venta, de acuerdo con ciertos métodos que veremos más adelante. El siguiente es un esquema para que visualicemos el costo total. Costos de producción más costos de venta, administración, financiamiento y otros es igual a costo total. En sí son costos de producción más gastos generales. Por el momento, esto es todo lo que veremos.